Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 18 del mes de febrero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hirán de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuese puesto sobre las cabezas de las columnas. De altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y era de 4 codos. Tenía también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hermanos, vemos cómo Salomón, después de edificar el templo dedicado a Dios, construye otros edificios adicionales. La casa de él, le construye casa a la esposa que tenía, la hija del faraón egipcio, y vemos cómo detalla todas las formas de cómo fue construida, los detalles, las columnas, cómo fueron adornadas con todas las formas que Salomón le hizo. Mandó hacerlas de una manera, podamos decirle, perfectas, que fueran agradables, que fueran bonitas.
Eso quiere decir el interés, el deseo que tenía de Salomón de hacer las cosas bien para Dios. Ciertamente Dios puso en el corazón de Salomón hacer las cosas de esa manera. Es la manera en que nosotros debemos de aprender a hacerlo también, hacer las cosas de la mejor manera. Todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo bonito, hagámoslo con agrado, hagámoslo con gusto, hagámoslo de corazón y veremos cómo las cosas salen bien. Cuando nosotros venimos y hacemos las cosas de mala gana o lo hacemos forzado, las cosas no salen bien. Las cosas van a salir bien cuando nosotros trabajemos con todo nuestro corazón para buscar agradar de alguna manera a Dios. Salomón buscó a alguien que supiera, que conociera de cómo trabajar el bronce para hacer las cosas y contrató a Hirán, que era uno de la tribu de Neftalí, y él le prepara todas las cosas. Él hace todo, veremos más adelante, hay utensilios que se hacen, utensilios y mobiliario del templo, este señor Hirán los hace siempre en consonancia con hacer las cosas bien para Dios. Entonces, busquemos nosotros la mejor manera de hacer las cosas para Dios, hacerlas de forma agradable, necesitamos hacer algo adicional, buscar aquellas personas idóneas para que nos ayuden a hacer las cosas. Recordemos lo que hemos hablado, el templo no le corresponde solo a una persona, hay muchos que están involucrados en poder hacer y están comprometidos en poder hacer o construir las cosas bien para Dios. Hermanos, unidos se pueden hacer las cosas, divididos nadie va a vencer. Siempre seremos derrotados por el desánimo, por cualquier otra cosa. Pero si nos unimos en Cristo para poder hacer las cosas bien o mejor para nuestro Dios, eso es lo importante. Porque entonces vamos a lograr y vamos a ver victoria en aquello que emprendamos en busca de agradar a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.